Y como cada semana ponemos a trabajar nuestros ahorros con ayuda de los mejores, y no lo digo de manera gratuita porque lo son, y lo son porque cuento con especialistas como Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme una semana más. También puedo saludar ya, y en el estudio, cosa que celebro extraordinariamente, a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues muy bien, con muchas ganas del programa de hoy, porque también tengo al otro lado del teléfono a Luis Alberto Iglesias desde Value School. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? Hola, Luis, muy bien, aquí estamos. Bueno, pues frotándome las manos estoy, Luigi, Manuel y Domingo, porque tenemos un invitado de ese que nos alegra la vida cada vez que se pasa por Tu Dinero Nunca Duerme, y más para explicarnos un tema tan interesante como desconocido, el que tenemos hoy por delante. Hablo del responsable de relación con inversores de Amiral Gestión. ¿Cómo estás? Pablo Martínez Bernal, muy bienvenido a tu casa, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Hola, Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, con muchas ganas de teneros a todos en el estudio, espero que sea pronto, pero desde luego con muchas ganas de abordar ya el programa de hoy. Y continuamos aprendiendo y aprendiendo cosas muy interesantes y que nos van a venir muy bien, desde luego, para tomar nuestras decisiones de inversión de forma responsable aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Quizá una de las consultas que en más ocasiones nos han hecho nuestros oyentes ha sido la siguiente: ya me he decidido por invertir siguiendo vuestros consejos. Nos han dicho no solo oyentes, sino también familiares y amigos, y además lo vamos a hacer fijándonos en el largo plazo, aprendiendo exactamente en qué mercados invierten aquellas gestoras en las que nos hemos fijado, pero no sé cuál de los vehículos que emplea nos viene mejor a nuestra inversión. Esto es lo que nos han preguntado muchas veces. Pues me he decidido por Amiral Gestión, pero no sé cuál de los fondos me viene mejor. Y nosotros, en el afán de tratar de aportar soluciones a esa pregunta y no decirles directamente, pues tu fondo elegido debería ser A, B o C, lo que vamos a hacer es seguir aportando conocimiento, seguir aportando claves de qué decisiones son las que toman las gestoras y qué aspectos, qué valores, qué variables son las que conjugan a la hora de hacer sus análisis para decidirse por unos productos u otros. ¿Y por qué? Pues porque con estos conocimientos al final podremos ser capaces de discernir cuál de las estrategias que los gestores tienen en cada uno de los fondos son las que más se adaptan a nuestros intereses. Y por eso el tema de hoy es un tema extraordinariamente interesante, que es el de la asignación de capital. ¿En qué o cómo o de qué manera asignan capital los equipos directivos, los gestores de las empresas, de los negocios que estamos analizando? ¿Por qué? Bueno, pues porque esa manera de gestionar, esa manera de asignar capital puede ser decisiva a la hora de tomar una decisión o no de invertir, de comprar, de incorporar un valor, un negocio a nuestra cartera. Pero para empezar a despejar conceptos y empezar a despejar incógnitas y dudas, vamos a arrancar con nuestra lección, la que nos trae cada semana Manuel Llamas. Soy Giorgio Semenzato de Finicens y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. ¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital 91 755 6974 o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital. Bueno, Manuel, yo creo que hoy la cosa es sencilla. En tu lección te pregunto te pido que nos aclares qué significa esto de la asignación de capital. Pues, ¿qué entendemos por asignación de capital? Básicamente, ¿qué hacen las empresas con su dinero? Con el dinero que ganan. Si un negocio va bien, genera beneficios, ¿qué hace con ese dinero? ¿Qué hace con ese margen adicional? Al igual que sucede en el ámbito personal o en el ámbito familiar, tu ahorro lo puedes acabar destinando a fines muy diferentes, desde dejarlo inmóvil en una cuenta corriente a la espera de que la entidad financiera, tu banco, pues te remunere esos depósitos, cosa que desde hace años ya no sucede,
hasta comprar determinados activos, como puede ser, por ejemplo, renta variable o renta fija, un fondo de inversión, o bien realizar inversiones como comprar una casa o poner en marcha un negocio. Pues bien, el destino que le des a ese capital se acabará reflejando en más ganancias o en pérdidas. Y eso mismo sucede en el ámbito de las empresas, no solo en el ámbito personal. Ese margen adicional de beneficios, esos beneficios que no destinan a cubrir gasto corriente, la empresa lo puede destinar pues a reducir deuda, a distribuir beneficios vía dividendos o a crecer directamente mediante la compra de otras empresas, por poner tan solo algunos ejemplos. La asignación de capital, por tanto, es clave en la gestión de una empresa, especialmente a medio y largo plazo, ya que determina en gran medida la marcha y el futuro de la compañía. Es, por así decirlo, el rumbo que la dirección, que el equipo directivo de esa empresa le imprime al negocio y como tal puede o no llegar a buen puerto. Bueno, cada vez que oigo explicaciones de este estilo, Manuel, explicaciones sobre gestión, en definitiva, me imagino qué pasaría si un Consejo de Ministros actuara de la manera en la que hacen esas empresas en las que confían, por ejemplo, los gestores value. Qué diferente sería, cómo cambiaría el cuento, desde luego, para los españoles. En fin, ya tenemos un primer elemento de análisis encima de la mesa. ¿Qué significa esto de asignación de capital? Vamos ahora a por el consejo que trae la pizarra de Domingo Soriano. Bueno, Domingo Soriano, segundo elemento de análisis, tu pizarra, fundamental desde luego para cada programa, para cada semana, sacarle todo el jugo al tema del día. Hoy tenemos, como decimos, asignación de capital. La pregunta es sencilla. ¿Qué podemos destacar de esto o por qué le gusta tanto esto a los gestores value? Sí, hoy yo, fíjate, lo digo muchas veces a la gente, tenemos que escuchar a los expertos, hoy es un programa importante, quizás hoy sea de los que lo digo con más convicción, en el sentido de que este es un tema muy importante y al mismo tiempo relativamente desconocido. Es decir, yo creo que muchos inversores, de los que empiezan a analizar empresas o empiezan a fijarse un poco en estas cuestiones, ver si interesa o no una determinada inversión, se fijan en otras métricas. A mí me pasaba lo mismo, te empiezas a fijar que si en el EBITDA, el PER, la deuda, y dejamos un poco esto de lado, incluso a veces no lo tenemos en cuenta. Yo hace 5 o 6 años era uno de esos y cada vez me parece más importante a la hora de analizar una empresa. Por dos cuestiones. En primer lugar, porque una empresa que hace un equipo directivo que está haciendo bien estas cuestiones, es un equipo directivo que está generando valor a la empresa, que al final eso es lo que nosotros tratamos de analizar, cuánto vale una empresa y si merece la pena o no a un determinado precio. Pero además, porque creo que es un elemento fundamental a la hora de ese análisis del equipo directivo. Es decir, muchas veces decimos, nos gustan las empresas con equipos directivos en los que podamos confiar, que no estén desperdiciando el valor del accionista, que no estén haciendo, o digamos, que no se estén beneficiando ellos personalmente a costa de la empresa. Pues bien, la asignación de capital sensata, correcta y buscando las mejores oportunidades es una de las mejores pistas de que realmente están alineados los intereses del equipo directivo, de la empresa y del accionista y evidentemente también de esas gestoras que invierten en esas empresas y a través de las cuales los partícipes en las gestoras son partícipes de las empresas. Aparte, creo que es un concepto que precisamente por lo que implica es muy abstracto, porque imagino que ya no solo tendrá que ver los resultados que van obteniendo trimestre a trimestre los equipos directivos, cómo asignan el capital, pero también tiene mucho que ver si son empresas familiares o no, que es algo de lo que hemos hablado aquí, y sin duda otros muchos aspectos que espero, Pablo, que tengas bien estructurados, porque vamos a disparar ya mismo con un montón de preguntas para dejar bien claro cuál es la clave de esta asignación de capital que tanto miran los gestores value. Hola, soy Antonio San José, director de comunicación de Azvalor y por supuesto también escucho, como usted, Tu dinero nunca duerme. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. Bueno, y entramos ya de lleno en tiempo de tertulia y como es ya un clásico en este programa En tu dinero nunca duerme, el primer turno de pregunta es para don Luis Alberto Iglesias desde Value School. Luigi, todo tuyo. Bueno, Pablo, voy a conectar con los comentarios de Manu y de Domingo, que han venido a decir básicamente que esta asignación de capital es cómo se gastan, digamos, los dineros, el capital, los directivos de la empresa. Pregunta muy concreta, porque a lo mejor con un ejemplo lo vamos a poder todos ver mejor. El reparto de dividendos. Ha comentado antes Domingo que, bueno, una de las funciones de los directivos que asignan capital es, pues, crear valor, pero también hemos dicho aquí en ocasiones que a los accionistas hay que recompensarlos. Entonces, una elección como reparto de dividendos sería una buena asignación de capital o no. Y te hago aquí una salvedad, porque sé que una empresa muy querida de ti, que es BRK, el conglomerado de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, es famoso por no haber repartido nunca dividendos. ¿Cuál es la razón? Pues buena pregunta, Luis Alberto. Yo creo que la respuesta es depende. No en todas las circunstancias repartir dividendos por parte de una compañía puede ser una buena decisión de inversión. Hay ocasiones en las que sí puede serlo y en otras no. Y de hecho, el ejercicio que hay detrás de esa decisión de inversión, que no es más que el concepto de asignar bien el capital, está a grandes rasgos todo el abanico de alternativas. Es decir, que nosotros siempre, desde el prisma del directivo que toma las decisiones, básicamente el consejero delegado, el que toma las decisiones de inversión con respecto a qué se hace con el dinero, debe de barajar todas las alternativas. Entonces, por resumir, simplemente hay 5 alternativas, 5 maneras de asignar el capital, de repartir el flujo que genera el negocio entre diferentes alternativas. Pues se puede reinvertir en el negocio, que es lo que se considera crecimiento orgánico. Pues si, por ejemplo, somos una compañía automovilística y decidimos asignar parte del flujo que hemos generado con nuestra actividad en ampliar una nueva fábrica para producir más coches. La segunda opción es comprar otros negocios. Pues por ejemplo, cuando una compañía de coches se compra una empresa rival, eso es crecimiento inorgánico. Luego, una tercera alternativa, y seguimos destinando los recursos dentro de la empresa, porque repartir dividendos es trasladarlos al exterior, es reducir deuda, que de hecho es probablemente de las maneras de asignar capital que sean más sensatas y más prudentes. No hay que luego podemos entrar en la cantidad de veces que las compañías se meten en problemas precisamente por no destinar los recursos a reducir deuda. Y luego las 2 últimas opciones consisten en remunerar a los accionistas. Una de ellas es recomprar acciones, que es algo de lo que se habla poco. En los últimos 10 años se ha hecho mucho, sobre todo en Estados Unidos, pues por las decisiones, las actuaciones de los bancos centrales. Y la quinta y última es la que has mencionado, que es pagar dividendos. Entonces, para tratar de meternos ya un poco de lleno en la filosofía que está detrás de una buena asignación de capital, probablemente repartir dividendos sea la última de las opciones que debería de elegir un ejecutivo. Y es, bajo mi humilde punto de vista, probablemente una de las menos eficientes, porque al final tienes un peaje fiscal y la opcionalidad que tú tienes cuando te quedas sin dinero dentro de la compañía, lo estás reinvirtiendo, comprando nuevos negocios. Yo creo que es muy difícil que te encuentres en una situación en la que una compañía no tiene posibilidades de reducir deuda, no puede apostar por crecimiento orgánico o inorgánico,
no sé, o que circunstancialmente sus acciones estén baratas. Entonces, esa sería la respuesta. Y con el comentario que hacías con respecto a Berkshire Hathaway, la última, si mal no recuerdo, Buffett sí que repartió, cuando tomó el control de Berkshire Hathaway, no sé si fue la última vez que repartió dividendos, fue en el 67, pero ¿por qué no ha repartido dividendos Buffett desde 1967? Y aún así ha sido una muy buena inversión. Es porque él ha considerado que era más eficiente, se maximizaba el valor para los accionistas de Berkshire Hathaway a largo plazo, destinando todo el excedente de capital a los otros 4 fines. En su caso particular, él es un excelente, probablemente de los mejores asignadores de capital del siglo XX. Lo que ha hecho ha sido adquirir otros negocios, fundamentalmente con ese excedente. Pablo, has mencionado dos puntos que yo creo que pueden generar algo de controversia, o al menos yo quiero planteártela. Decías que una de las asignaciones de capital quizá más inteligentes o óptimas que podría hacer un gestor es dedicarlo a reducir deuda. Mi pregunta es, ¿en todos los casos? Porque a lo mejor en un momento en el que precisamente el precio del dinero es tan bajo y si ahora mismo la deuda de una compañía no le supone un sobrecoste importante, a lo mejor encuentra más valor en un crecimiento inorgánico, en la compra de otra compañía o en montar otra fábrica, como ponías tú el ejemplo. Sí, quiero decir, duda. Planteo, ¿cómo verías tú una asignación de capital así? A grandes rasgos, mi comentario, digamos que está enfocado en compañías que tienen demasiada deuda. Es decir, no hay que coger esto como una máxima, pues igual que se menciona, pues a nivel finanzas personales, pues hay que evitar la deuda. Pues eso no significa que la deuda sea mala. De hecho, prácticamente la totalidad de la población, para acceder a una vivienda, por ejemplo, pues se va a tener que endeudar. Lo importante aquí es el relativo. Entonces, hay una métrica muy importante que es la deuda neta sobre EBITDA, y las compañías, dependiendo de los sectores, pues hay sectores donde el apalancamiento es más habitual que en otras y donde se lo pueden permitir, sobre todo pues el sector utilities, telecos y demás. Pero hay otras compañías que por sus características deberían de tener menos deuda de la que suelen tener. Entonces, aquí nuevamente, pues todo depende de cuánta deuda tiene una compañía con respecto a su EBITDA. Entonces, hay demasiadas ocasiones en las que podemos observar, como dice Buffett, hay que alabar por el nombre y criticar por categoría. Pues hay muchos sectores que están muy acostumbrados a manejar niveles de deuda neta EBITDA muy elevados, que tienen problemas en ocasiones, pues lo pasan mal para refinanciar deuda, y a veces lamentablemente hay compañías que quiebran y suele ser por temas de deuda, pero luego las ven repartir dividendos. Entonces no tiene absolutamente ningún sentido y estás destruyendo valor para los accionistas. Luego podemos mencionar ejemplos de lo que no hay que hacer, pero hay que tener cuidado con el tema del endeudamiento, pero obviamente la deuda para las compañías no es algo a evitar ni mucho menos, y sobre todo en ese contexto que tú decías de tipo cero, yo creo que las compañías ya se están aprovechando de eso y prácticamente todas pues tienen el nivel de deuda óptimo que ellas consideran, porque evidentemente pues el dinero gratuito pues es un aliciente muy interesante, pero siempre es importante para qué, es decir, para qué te vas a endeudar. Entonces, en estos momentos no hay infinidad de opciones. Vivimos bajo un contexto económico en donde el capital abunda, lo que faltan son las buenas ideas para generar unos retornos satisfactorios sobre ese capital. Manuel. Has empezado tu magnífica lección, como siempre, con una pequeña descripción sobre las 5 vías principales, los 5 destinos para asignación de capital que tienen las empresas. Sí. Pero, ¿por qué es tan importante la asignación de capital? O le doy la vuelta a la pregunta. ¿Es posible que un negocio vaya bien a medio o largo plazo con una mala o deficiente asignación de capital?
Y relacionado con esto, y aprovecho la ocasión para introducir una segunda pregunta, ¿cuándo se produce una mala asignación de capital? Si nos puedes poner algunos ejemplos. Sí, pues muy buenas preguntas, Manuel. Yo creo que lo mencionabais antes, que lo mencionaba Domingo, que es un tema poco analizado, y de hecho pues yo en toda la carrera jamás oí el término o el concepto de asignación de capital. No me explicaron esta casuística pues de las 5 alternativas. Todo el mundo en las escuelas de negocio, en el mundo académico y en el mundo empresarial se centra mucho en maximizar el beneficio, el ganar, crecer tamaño, ser cada vez más grandes, y se presta muy poca atención a la creación de valor a largo plazo para los inversores. Entonces, si uno pone el foco en una métrica errónea, pues al final vas a lograr maximizar esa métrica, pero quizás el resultado último no es positivo. Entonces, se pone demasiado énfasis en ganar, y se habla muy poco y se pone muy poco énfasis en qué se hace con ese dinero generado, con ese flujo de caja. Entonces, el por qué es tan importante es la pregunta del millón, porque a largo plazo las compañías que asignen bien capital van a ser más grandes y mejores para los accionistas, y por el contrario, las que tengan una política muy mala de asignación de capital van a destruir a largo plazo valor para sus accionistas y también para sus empleados, porque al final las compañías que han asignado muy mal capital, rara es la compañía que no ha destruido pues a un porcentaje significativo de su fuerza laboral. Con respecto a ejemplos, pues yo creo que se pueden poner algunos. Aquí en España, lamentablemente, hay compañías muy grandes, como puede ser el caso pues de Telefónica o de alguna entidad financiera, que si tú analizas los flujos de caja que han generado a lo largo de los últimos pues 10, 15, 20 años, la creación de valor para el accionista ha sido negativa. Entonces, pues no querría poner muchos nombres, pero bueno, por tratar de simplificarlo, hay ocasiones en las que pues las compañías invierten en nuevas líneas de negocio. De hecho, Peter Lynch, el inversor norteamericano, en vez de llamarlo las compañías lo llaman diversificación, él lo llamaba diversification, que es un palabra que mezcla el concepto de diversificar mal, y bueno, pues son muchos los casos de empresas que se adentran en sectores que a lo mejor no tienen ningún tipo de sinergia con el actual. Se compran, por ejemplo, una de las formas más fáciles de destruir valor, de asignar mal capital, es sobrepagar por compañías. Se pueden pagar múltiplos exagerados. Eso suele ser típico en finales de ciclo, en picos de ciclo económico y bursátil, pues se sobrepaga mucho. Ahora, por ejemplo, en la industria del capital riesgo, del private equity, se están escuchando múltiplos que son muy, muy, muy elevados. Pues a lo mejor 12 veces EBITDA, dependiendo obviamente de los sectores y cómo se esté financiando eso, porque siempre el private equity opera con un endeudamiento elevado, pero básicamente esas son las principales formas de destruir mucho capital. No reducir la deuda, con lo cual pues te puedes enfrentar a problemas de deuda. Telefónica ya lo vivió cuando dio su deuda por encima de los 50.000 millones de euros. Desatender, digamos, el foco o el negocio principal, pues te empiezas a centrar en otras líneas de negocio que no son tan rentables. Comprar para crecer, comprar por el mero hecho de crecer. Hay muchos directivos, como ya decía, que su métrica para valorar el éxito es el tamaño, y eso es un error. Al final lo que tienes que maximizar es el valor para el accionista a largo plazo, y eso en muchas ocasiones va justo, digamos que le perjudica el tamaño, porque todos sabemos los inconvenientes que tienen las grandes corporaciones, pues a nivel de burocracia, de menos flexibilidad, de muchos más, digamos, pasivos liabilities
por todos esos empleados, o sea que en general se hace justo lo contrario. Pero ahí, Pablo, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo. Además, me ha gustado mucho la introducción primera que has dicho, esto de maximizar valor para el accionista, centrándonos sobre todo en no fijarnos tanto, como yo decía al principio, en esa obsesión que tenemos a veces, incluso en el análisis, en los beneficios, en el tamaño, en las compras, incluso en los titulares, sino en si esa compañía tiene unos fundamentos sólidos y si vale menos en el mercado el valor real, el potencial que tiene esa compañía. Y en este punto de las compras, tú decías... Domingo, déjame simplemente un matiz, solo para completar en este punto tu introducción, Domingo. Es curioso con el ejemplo que ha puesto Pablo de Telefónica, porque si en algo se ha empeñado especialmente la nueva directiva que lidera Payete, es precisamente en tratar de convencer de que con sus decisiones están dotando de valor a la compañía en el largo plazo. Y es verdad que cada vez que toman una decisión en las últimas operaciones corporativas, siempre ha insistido en este punto, en que lo que están haciendo es cambiar el rumbo de la compañía para dotarla de valor en el largo plazo, e insiste en que las acciones valen mucho más de lo que marca el mercado. Pero bueno, simplemente es porque he estado recientemente en las últimas ruedas de prensa de Payete y es que constantemente va con ese argumento, ¿no? Sí, a mí me gustaría preguntarte por el tema de las compras, el crecimiento. Es decir, tú decías que de las 5 alternativas que hay, reinvertir en el negocio, amortizar deuda, recompra de acciones, dividendos, y la quinta, comprar, crecimiento inorgánico, buscar otras compañías. Decías que dividendos te parecía quizás la quinta. Yo ahí tengo muchas dudas, porque he visto demasiadas veces compañías que empiezan a tener caja, empiezan a tener beneficios, y al final dices, ¿qué voy a hacer con esta caja? Y al directivo le resulta muy atractivo decir, pues me compro otra compañía, hago un pelotazo que me hace estar durante semanas o meses en las portadas de las revistas financieras. Entonces yo ahí, ese quinto puesto que tú le das a los dividendos, yo digo, cuidado, si las 3 primeras no funcionan, acuérdate de quién es tu jefe, que es el accionista, y lo primero yo creo que es devolvérselo vía dividendos. Y solo si tienes una oportunidad realmente buena que merezca la pena, el segundo punto, el de recompra, el de compra de otras compañías, crecimiento inorgánico. Porque he visto tantas veces compras que no iban a ninguna parte, que yo es el único punto en el que lo discutiría contigo. Sí. Entiendo el por qué lo dices, y siguiendo ese razonamiento tiene sentido. Lo que pasa es que la recompra de acciones, por ejemplo, es una alternativa para devolverle a los accionistas el beneficio generado, que normalmente suele ser mejor. Cierto, lo que pasa es que ahí dependes del precio al que esté en el mercado, claro. Efectivamente, ahí dependes del precio, pero no hay que olvidar la desventaja fiscal, ahora lo podemos comentar, pero uno de los aspectos de los mejores asignadores de capital, por lo menos los que están recogidos en el libro de Thorndike del que ahora podemos hablar, todos son expertos en maximizar las decisiones desde un punto de vista fiscal. Entonces, el problema de el pago de dividendos, y por ese motivo y por otros, es por lo que yo le pongo la quinta, es que tiene un peaje fiscal que no hay que olvidar. Es decir, que $1 o €1, en nuestro caso particular, que una compañía decida repartir, le llega a un 80% al accionista, mientras que si ese euro se queda en la compañía y en un momento particular tiene la posibilidad de recomprar acciones, es un 20% más rentable. Y no hay que olvidar, Domingo, que a lo largo de un periodo de 4 o 5 años va a haber muchas oportunidades de recomprar tus acciones. Entonces, esto no es que cada año, en el momento en el que se podría repartir dividendos, si las acciones no están baratas, entonces hay que repartir dividendos. No, tú siempre tienes que tener un colchón. De hecho, Buffett, pues por disciplina, ha tenido siempre 20.000 millones de dólares, ahora tiene mucho más, pero siempre ha tenido como poco 20.000 en los últimos años para tener margen. Entonces, yo creo que por esos motivos, creo que la opción de repartir dividendos siempre es la última, porque, como digo, a lo largo de 1 o 2 años siempre hay periodos en donde tus acciones van a estar baratas y te vas a poder aprovechar de eso, y tiene en términos fiscales es mucho más atractivo. Solo por eso. Sí, a
Luigi. Oye, Pablo, los que ya llevan escuchando el programa, pues, bueno, meses y a lo largo de estos 2 años te habrán escuchado alguna vez y sabrán seguramente que eres un ávido lector. De hecho, hicimos un podcast, si te acuerdas, ahí en Value School, allá por esos tiempos donde nos dejaban vernos y podíamos salir e ir a la serie de problemas, donde creo que hablamos hasta de una veintena de libros que recomendabas leer, casi uno cada 2 cada mes, más o menos, ¿no? Sí. En fin, bueno. Acabas de mencionar uno que se llama The Outsider. Yo investigando, mientras te escuchaba hablar, he visto que es de William Thorndike. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo recomiendas? Porque según he visto, y lo ponemos en el Twitter del programa, es un libro de perfiles de 8 directivos tremendamente exitosos, ¿verdad? Sí, es un libro de un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, que de hecho he tenido la oportunidad de conocer. Tuve un Zoom, precisamente antes de que Zoom fuese tan conocido. Hicimos un Zoom hace 1 año y pico aproximadamente para, bueno, pues explorar la posibilidad de hacer un libro similar para el mercado ibérico, que lo podemos comentar. Y el resumen es que este libro ha sido el primer escrito que ha puesto el foco en esto, y es un libro que se dedica exclusivamente a analizar 8 perfiles de compañías y sus equipos directivos que en un periodo de 20 años, entre 1980 y el año 2000, obtuvieron mejores rentabilidades que los, digamos, rivales de la industria. Y entonces este profesor lo que hizo, el estándar, o lo que el objetivo que había que superar, el objetivo a batir, era la rentabilidad que había hecho Jack Welch, el que fue consejero delegado de General Electric durante un periodo muy largo. Y entonces se dieron cuenta de que él y sus estudiantes, que les digamos, trabajaron conjuntamente con él, se dieron cuenta de que los 8 compañías que habían obtenido una rentabilidad superior a sus competidores, y también a Jack Welch, tenían una serie de características en común. De hecho, en una entrevista dijo que a partir del 6º caso ya vieron que era clarísimo que ahí había unos patrones de conducta que se repetían. Entonces, esos 8 perfiles directivos, entre los cuales, por supuesto, está Warren Buffett, pero también está, pues no sé, Catherine Graham, la que fue directiva, digamos, y dueña del Washington Post, se dieron cuenta de que tenían esa serie de características y de patrones en común, y el libro pone un foco en todos ellos. Explica caso a caso, pues está Henry Singleton de Teledyne, Tom Murphy de Capital Cities, Buffett, como he mencionado, y entonces dan una serie de patrones comunes a todos ellos, aparte de explicar la casuística particular. Pablo, anteriormente comentabas, o hemos explicado un poco por encima, las distintas formas que tienen las empresas de asignar mal el capital, de asignarlo de forma deficiente, y has puesto como ejemplos, pues por ejemplo, la recompra de acciones en máximos o sin tener en cuenta el precio, pues puede ser una, o repartir dividendos mediante la emisión de deuda, pues también es otra habitual, o realizar adquisiciones a precios desorbitados, o es decir, hay múltiples, digamos, indicadores de alerta a tener en cuenta, pero me imagino que será mucho más difícil, y que querría que profundicemos un poco en el tema, identificar buenas asignaciones de capital. ¿En qué se tiene que fijar un inversor, especialmente un inversor particular, para, a la hora de analizar una empresa, decir, caray, pues parece que los directivos están tomando decisiones que pueden ser muy positivas a medio o largo plazo mediante una correcta asignación de capital? ¿Hay algunos indicadores en los que nos podamos fijar? Sí, y yo creo que el leer el libro de Thorndike le puede dar a los oyentes esas herramientas, porque todos ellos, digamos, si tú estás analizando un equipo directivo, tienes que ver algunas de estas características, pues en general
tienen, se puede decir que pasan un poco olímpicamente de los equipos de relación con inversores, no le prestan atención a lo que suele ser Wall Street, la comunidad financiera. Son personas que tienen sus propias métricas, es decir, pues si normalmente Wall Street se centra en las clásicas métricas, rentabilidad, tamaño, etcétera, ellos tienen las suyas propias, por así decirlo, y luego llama mucho la atención si tú ves porcentajes muy elevados de recompra de acciones, si ves que una compañía rara vez reparte dividendos, si ves que una compañía hace, digamos, adquisiciones bastante significativas que representan un porcentaje elevado con respecto a su tamaño, son una serie de indicativos de que ahí probablemente el directivo no está haciendo mal las cosas. Sobre todo es un tema de descarte. O sea, si tú analizas muchos equipos directivos, es relativamente fácil descartar que son extraordinarios, porque rápidamente pues puedes ver, me acuerdo hace muchos años, Hyundai, el equipo directivo de Hyundai, pues de repente coge, no sé si era el equivalente a 10.000 millones de euros y dice, pues voy a comprar unos terrenos para la sede central. O sea, cuando tú ves un dispendio muy elevado, muy significativo, eso es mala señal. Entonces yo creo que es más fácil buscar la excelencia en asignación de capital por descarte, que sé que es un poco contraintuitivo, pero puedes terminar mucho antes, porque la mayoría, o sea, uno de los puntos que me gustaría destacar es que esto es la excepción. O sea, la buena asignación de capital escasea, con lo cual es difícil encontrarla. Lo que pasa es que el premio y la recompensa, si uno es accionista de una compañía que tiene equipos directivos que asignan muy bien el capital, es que vas a ganar mucho dinero a largo plazo, y no hay más que ver las cifras que da Thorndike de esos 8 equipos directivos para darte cuenta. Entonces, yo creo que la mejor forma es buscarlo por descarte, por eliminación, y al final, pues como digo, toman decisiones que parecen desde fuera pues un poco contrarias, que son poco habituales. En estos momentos, por ejemplo, empresas que prácticamente no repartan dividendos, pero que sean rentables, son la minoría. De hecho, vamos al extremo contrario de compañías que no tienen dinero, que deberían de estar reduciendo deuda, que deberían de estar centrándose en su negocio principal porque no les está yendo bien, y aún así se atreven a repartir dividendos pues con fórmulas complejas como los scrip dividend, que básicamente pues es coger dinero que tienes en un bolsillo y metértelo en el otro. O sea, son trampas al solitario, no hay ningún tipo de creación de valor en ese sentido para el accionista, porque le está remunerando ampliando el número de acciones en circulación. De hecho, ¿cuántas acciones en circulación hay de una compañía? Eso es algo que la gente prácticamente no mira. Si uno tiene acciones pues de toda la vida en el Banco Santander, por ejemplo, pues tú no eres consciente de cómo ha ido evolucionando el número de acciones en circulación. Entonces, si de repente te das cuenta que tu participación en la compañía ha caído a la mitad, pues eso te puede puede ser un indicativo de que quizás no te están remunerando bien. Hay casos contrarios o casos extremos, que son compañías que han recomprado mucho capital, como puede ser el caso de Barandeley, que próximamente va a ser excluida de cotización, pero es la compañía que más acciones ha recomprado en la historia bursátil en España, en la historia reciente. Pablo, has estado explicando un poco cómo cómo seguir estos indicadores, pero ¿cómo lo hacéis vosotros en Amiral? ¿Tenéis implementadas herramientas informáticas que os saltan avisos de las compañías? ¿Tenéis un equipo específico que los analiza? ¿Tenéis plantillas? No lo sé. ¿Cómo lo hacéis? Y un tema importante relacionado con esto, porque como te estás metiendo mucho con los dividendos, que además me parece bien, porque aquí en España tienes a Domingo contento. Yo solo he dicho que yo dudo si es peor los dividendos o lo de comprar otras compañías. Las otras 3 opciones me parecen claramente mejores casi siempre. No, la cuestión es porque aquí en España
casi hay mucha gente que prácticamente no compra una compañía, o te lo dicen, yo quiero compañías que repartan dividendos. Es una medalla que se ponen las compañías, incluso en muchas ocasiones, como tú dices, endeudándose. Entonces, un poco que en este proceso, esta explicación del proceso de inversión de Admiral, que expliques a muchos de los oyentes esta cuestión que les va a sonar muy contraintuitiva. ¿Cómo que los dividendos son malos y que muchas personas no se dan cuenta de que sí, que si te pagan dividendos, pero el valor de tu acción se va a la mitad o al 10% en un periodo de 4, 5, 10 años, por muchos dividendos que te hayan pagado en ese periodo, en realidad tú estás perdiendo dinero, que tienes que hacer la cuenta completa? Sí. No, evidentemente entiendo de nuevo tu punto. Yo creo que todo hay que contextualizarlo y no hay que coger ninguna regla maximalista de los dividendos. Siempre son malos, en absoluto. Efectivamente, nosotros en Admiral Gestión tenemos compañías en cartera que reparten dividendos y otras compañías que no los reparten. En el momento en el que un inversor filtra sus ideas exclusivamente por esa métrica, pues es un error. De hecho, hay ETFs que tratan de maximizar eso, pues los aristócratas del dividendo lo llaman, pues compañías que sistemáticamente durante 25 o 50 años han no solo repartido dividendos, sino que lo han hecho crecer cada año de forma consistente. Pues bueno, tiene su público y como inversores eso lo respetamos. El caso particular de Admiral, nosotros tenemos un checklist cualitativo que consta de 28 componentes y a cada uno de esos componentes se le asigna una nota entre -2 y +2. No hay ningún tipo de mecanismo automatizado ni alertas ni nada. O sea, es un trabajo manual y laborioso, caso a caso, que hacen los gestores y los analistas siempre que presentan, que hacen un estudio de una compañía, y dentro de esos 28 puntos que son, digamos, factores cualitativos, pues cómo de cíclico es el negocio, cómo de bien alineado está el equipo directivo, pues cuál es la robustez de su negocio, sus ventajas competitivas, si son buenos márgenes o malos márgenes. Pues uno de los puntos es si el equipo directivo asigna bien el capital o no. Entonces esto es algo absolutamente subjetivo. En el momento en el que, como decía antes, es más fácil operar por descarte. La mayoría de las veces la asignación de capital no es buena en las compañías. Cuando de repente ves pues que un directivo sistemáticamente compra a buenos múltiplos, solo recompra acciones cuando están muy baratas, maximiza o digamos reduce al mínimo imprescindible el reparto de dividendos solo cuando no tiene otras alternativas, etcétera, entonces pues le asignas una buena puntuación en esa métrica y así es como se tiene en consideración. Es algo a lo que se debe prestar mucha atención, porque la posibilidad de destruir capital es muy muy grande. En el libro, bueno, esto lo explica, o sea, es una cita de Warren Buffett, explica, lo hizo en el año 87, que después de 10 años como directivo, una compañía que haya retenido el equivalente al 10% de su tamaño será responsable a lo largo de 10 años. Será responsable de haber asignado más del 60% de todo el capital que está en funcionamiento en un negocio. Entonces, un directivo que esté 10 años en un negocio rentable va a tener la posibilidad de asignar capital equivalente a más de la mitad del negocio. Entonces, por eso es tan importante asignar bien el capital, porque puedes destruir muchísima riqueza de la compañía a largo plazo con sencillas decisiones. O sea, la mayoría de analistas, de inversores, están poniendo el foco en lo que hace el negocio, digamos en la parte operacional, y puedes obviar por completo a qué se están dedicando esos recursos que tanto cuesta ganar, y a lo mejor si se está haciendo mal, pues en apenas 15 años puedes tener una compañía totalmente destruida. Un negocio que está yendo bien, pero de repente sistemáticamente se toman malas decisiones y has destruido mucho valor.
Bueno, ya ven que cuando les digo que viene Pablo Martínez Bernal y vamos a hablar de temas interesantes, no les engaño. Con él aprendimos lo que eran los fosos defensivos. Ha citado a Barón de Ley como uno de los ejemplos que más valor ha dado al accionista mediante esa asignación de capital, comprando acciones propias. Es decir, es un pozo de sabiduría que además siempre nos deja, ¿verdad, Domingo?, interesantes aportaciones bibliográficas, como también ha sido el día de hoy. De todas maneras, para todos aquellos que hayan pillado el programa empezado, Pablo, les tenemos que recordar que lo pueden volver a escuchar a través de los podcasts, ya lo saben, en todas las plataformas, Spotify, eBooks, Apple Podcasts, en las plataformas de Es Radio y también de Value School, y en las redes sociales de todos nosotros, que ahí vamos colgando todos los podcasts semana a semana. Lo pueden escuchar también gracias al patrocinio que tienen los podcasts de este programa de IG Market. Y además les tenemos que recordar que para formarse, además de escuchar este programa, de acudir a los podcasts y escuchar cualquiera de los capítulos que hemos tenido con Pablo Martínez Bernal o con cualquier otro en estos 2 últimos años, pueden apuntarse al curso de Inversión y Gestión Patrimonial de Estrategias de Inversión y Libertad Digital, del que esta semana pasada tuvimos un aperitivo el pasado jueves en ese seminario online gratuito que en esta semana que entra, a partir de mañana, van a tener ustedes disponible. Entrando en Libre Mercado podrán ver esa grabación. Y nosotros, sin más dilación ni más esperas, nos vamos a ir directos a esa ventana de libertad que esta semana nos abre OMA. Hola, soy María Ángeles León, fundadora de Global Social Impact Fund, y escucho todos los domingos, también en podcast, Tu dinero nunca duerme. Lo escucho y lo disfruto. Juan Ramón Rayo, nuestro invitado de hoy en esta ventana de libertad que hemos abierto en Tu dinero nunca duerme, hoy gracias a OMA. Y hoy, Juan Ramón, aparte de como amigo de la casa, como doctor en economía, como gran especialista y analista, te queremos entrevistar como director del máster en economía UFM OMA, porque la economía es mucho más importante de lo que mucha gente se cree, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué tal? Al final los inversores actúan en un entorno que está marcado por la política y por la economía, y por tanto no entender el entorno económico en el que se mueven, el entorno, si lo queremos, microeconómico, cómo funcionan los mercados, cómo se forman los precios, cómo se desarrollan las dinámicas competitivas, cómo se desarrollan ventajas competitivas de unos frente a otros, o el entorno macroeconómico, en qué fase del ciclo económico nos encontramos, es posible que venga una crisis, cuándo va a venir, van a seguir más años de expansión, quizá los mercados en general se hayan recalentado por el crédito barato y tengamos una burbuja de activos. Bueno, pues entender todo esto es crucial, obviamente, para tomar decisiones maduras de inversión y que tengan un peso de análisis detrás. Fíjate que en muchos de los programas que hemos hecho hasta ahora hemos contado con expertos de reconocido prestigio, con grandes gestores, analistas que conoce todo el mundo en el mundo de la inversión, con los profesionales de Advalor, con los de Cobas, con los de Magallanes, con Iván Martín, que ha estado hace bien poco. Y es verdad que en sus análisis, cada vez que que ponen encima de la mesa, nos ofrecen una de esas masterclass que nos han ofrecido aquí en el programa sobre análisis de sectores, es curioso que a menudo aparece ese riesgo regulatorio. ¿Crees que conocer bien la ciencia económica, tal y como lo enseñáis en ese máster OMA, UFM OMA, va a permitir ya no adelantar, no tener esa bola de cristal, pero sí al menos calibrar en qué medida podemos tener que poner en esa mesa de juego, en ese orden de factores a la hora de analizar una inversión, ese riesgo regulatorio? Bueno, riesgo regulatorio y riesgo empresarial, ¿no? Porque al final seleccionar una compañía, incluso si no hay regulación, pues tiene el riesgo de que otra compañía te desbanque. Y para eso, como digo, hay que entender bien las dinámicas de los mercados, hay que entender bien cómo funcionan los mercados y también cómo los mercados en ocasiones funcionan mal cuando, como dices, hay una regulación o una intervención más en general, ¿no? Porque el riesgo regulatorio también abarca no solo el cambio legislativo, sino qué pasa si endógenamente nuestros políticos provocan una crisis económica que hunde media economía, ¿no? Claro. Entonces, ser capaz de anticipar esto, ser capaz de anticipar el ciclo, ser capaz de anticipar los efectos que un cambio regulatorio puede tener
sobre la dinámica competitiva de la empresa y ser capaz también de prever, de comprender, más que prever, ¿no? Porque prever en ocasiones es complicado. Desde luego, parece que somos unos brujos, ¿no? Pero no estamos aprendiendo a brujería. Pero claro, quien tiene el conocimiento sobre cómo funcionan los mercados está en una mejor posición para tratar de anticipar qué puede suceder. Luego podrán pasar muchas cosas y que no suceda, pero estará en una mejor posición para anticipar qué puede suceder que quien no sabe cómo se comporta todo este mundo aparentemente caótico de la economía, ¿no? Entonces también en ausencia de regulación hay que entender, pues eso, las dinámicas competitivas y ver cómo una empresa puede batir a otra, cómo puede cambiar la estructura del mercado, cómo hay empresas que tienen una posición muy reforzada y no son fácilmente batibles. Todo esto, desde luego, son ideas que explicamos y que ligamos de manera bastante coherente en este máster de economía. Y por esto te quería preguntar, en último lugar, en esta ventana de libertad, Juan Ramón, ¿cómo lo hacéis en la escuela, en OMA, para que esa combinación de libertad, que es el sello de identidad de esta escuela junto a la UFM, y conocimiento económico se liga o se empareja de una manera que, como ya le he escuchado a más de un alumno de ese máster, te prepara mejor que cualquier otra escuela o que cualquier otra carrera de economía? Bueno, a ver, yo creo que hay muchas universidades muy buenas donde se proporciona un conocimiento económico muy bueno. El problema de muchas universidades es que el grado en economía, por ejemplo, ha sido diseñado no de manera integral, no de manera coherente, no desde cero, sino que en muchos casos es el resultado de una lucha de departamentos por quiero colocar esta asignatura, quiero colocar este profesor, y no hay una unidad programática, no hay una coherencia. Y además el programa va evolucionando cada uno por un lado, ¿no? Yo desarrollo mi asignatura y no tengo en cuenta lo que estás haciendo tú porque somos de departamentos distintos, etcétera. En esta escuela de negocios no es así. El programa está diseñado desde cero por los directores, Juan Sebastián Landón y un servidor, para que haya una coherencia integral. Y si vemos que algo no ha funcionado, como en ocasiones ha pasado a lo largo de estas ya más de 13 ediciones, pues cambiarlo, modificarlo, alterarlo para ajustarlo a lo que busca el alumno, al aprendizaje del alumno, que es en última instancia nuestro objetivo. Y por eso creo que es un proceso de toma de decisiones mucho más ágil, que permite que el producto esté mucho más acabado y mucho más refinado y ajustado a lo que el estudiante que busca aprender la ciencia económica y que busca aprenderla de una manera integral y de una manera comprensible, de una manera accesible, pues está buscando en este máster. ¿Hace falta ser catedrático en alguna materia para poder cursar este curso o está al alcance de cualquiera? No, a ver, el máster empieza desde cero, es decir, en principio cualquiera puede entrar, pero lo que sí advertimos a todos los alumnos es que justamente porque no nos quedamos en la superficie, no es el propósito en absoluto de este máster, si empezamos desde lo básico y se puede llegar a cotas de conocimiento profundas, pues habrá que ir muy rápido. Y eso significa que hay que trabajar mucho, hay que esforzarse. Y no es un máster para quien solo tenga un par de horas libres a la semana y quiera complementar lo que lee en prensa con escuchar alguna sesión. No, es un máster que requiere de trabajo y que es exigente, porque es un máster que lo hemos diseñado para que se aprenda, no para contar trivialidades, sino para contar o trasladar conocimientos bastante profundos, bastante sofisticados y, por tanto, quien esté interesado en aprender sabe que puede aprender en este máster, pero no solo el precio de la matrícula, sino que hay que pagar otro precio, que es el trabajo y la dedicación, el estudio, la reflexión, la lectura y el seguimiento de las clases para de verdad terminar siendo pues un maestro de la economía, ¿no? Porque esa es la maestría del máster. La cultura del esfuerzo y la cultura de la excelencia a la que lleváis a gala en OMA y en este programa Máster en Economía OMA UFM. Juan Ramón, millones de gracias por sacarnos este huequito para esta ventana de libertad que hoy nos ofrece OMA. Muchas gracias a vosotros. ¿Te gustaría tener un conocimiento global de la ciencia económica? ¿Crees que saber economía es esencial para entender el mundo? No lo dudes. Apúntate al Máster de Economía de la Universidad Francisco Marroquín y OMA Business School Madrid, dirigido por el reconocido economista Juan Ramón Rayo, llamando al 91 172 23 94 o entrando en oma.edu.es. Y si Value School tiene cada semana la primera pregunta de la tertulia, Value School tiene cada semana la guinda al programa que hoy pone Luis Alberto Iglesias con esas recomendaciones. Bueno, pues con un invitado tan aficionado a la lectura como es Pablo Martínez Bernal,
Pues esto va de libros. El primero de ellos es el libro del que hemos hablado durante la tertulia, The Outsiders, de William Thorndike. Que yo sepa, solo está disponible en inglés. Si me equivoco, Pablo, corrígeme. Es un libro donde se tratan las recetas del éxito empresarial de 8 directivos extraordinarios. Y como detalle diré que es el libro número 1, bueno, más bien lo fue, el número 1 de la lista de recomendaciones que envió Warren Buffett a los accionistas de Berkshire allá por el año 2012, nada más y nada menos. Eso debería ser ya garantía suficiente para su lectura. Solo un matiz, Luigi, perdona, no está en español, pero simplemente decir que precisamente inspirados en ese libro vamos a publicar un libro nuevo en castellano sobre esta misma temática, pero sobre 8 casos de éxito empresarial en asignación de capital ibéricos, Christian Freisur y yo, próximamente. Así que además les damos exclusivas literarias, pero ya ven que en Tu Dinero Nunca Duerme no paramos. Pues Pablo, lo presentaremos en Value School como corresponde. Bueno, vamos con la segunda. El segundo recurso más bien se llama, también es en inglés, y disculpen los oyentes, aquí hay mucha bibliografía en inglés. Se titula The Ride of a Lifetime, que es de Robert Iger, que es el actual presidente ejecutivo de Disney, el Walt Disney Company. En este libro, Robert Iger comparte también las principales lecciones que ha aprendido durante sus 15 años como director ejecutivo de esta compañía tan conocida por todos. Otro gran asignador de capital. Otra tercera recomendación bibliográfica, en este caso sí está en español, es el relato de la fundación de Nike, o Nike, como se dice en inglés, a cargo de su fundador, Phil Knight. Este libro sí está en español y se titula Nunca pares. En él, Phil Knight relata la historia de esta empresa que hoy ya factura 30.000 millones de dólares y cuyo logo ha llegado a ser el icono más reconocido del mundo. Y para cerrar estas recomendaciones, vuelvo a animar a todos los oyentes a que entren en el Value School Summer Summit, el curso que ya hemos puesto en Value Academy gratis a disposición de todo el mundo. Son 40 horas de formación gratuita en audio, vídeo y con todas las presentaciones descargables de los profesores. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, Luigi. Muchísimas gracias, como siempre, por esos atinados consejos. Y a todos ustedes, despedirles. Ya ven qué programa hemos tenido hoy. Pablo Martínez Bernal, mil gracias de verdad por sacarnos siempre un hueco en tu apretada agenda. Gracias a ti, Luis Fer. Muchas gracias, Manuel, también a ti por acompañarnos una semana más. Un abrazo, hasta luego. Domingo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Un abrazo a todos mis compañeros, Luigi, a ti también, y a todos ustedes, señores oyentes, decirles que les dejo la mejor programación, la DES Radio, y que nos escuchamos aquí en Tu Dinero Nunca Duerme dentro de 7 días.